Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es la quinta clase de la primera guía, esta es la última, y bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo expansión multipolar. En este caso vamos a resolver el problema 17 de la guía. El problema 17 de la guía lo que nos dice es que tenemos una configuración en la cual hay dos discos con distintos signos de carga superficial uniforme que tienen radio R y están separados a una distancia D, acá como se muestra en la figura. Lo que nos pide el problema es, por un lado, primero dibujar cualitativamente cómo es el campo eléctrico de esta configuración y luego obtener ya el campo y el potencial sobre el eje de simetría. Este problema, resolverlo en general, es bastante más complicado, así que solo nos vamos a dedicar a resolverlo en el eje, en el eje de simetría, que es el eje Z. Bueno, el campo eléctrico y el potencial el campo eléctrico de una configuración que era como un disco, eso ya lo habíamos calculado en el problema 6 de la guía, en el cual primero se calculaba una corona con radios A y B, luego se tendía el límite de que el radio interno se iba a cero, con lo cual nos queda un disco, y después también se volvía a pedir que el radio exterior, el radio más grande del disco, se vaya infinito, con lo cual obteníamos el campo de un plano infinito. Eso también lo mostró Susana en la clase 2, creo, que se podía obtener usando la ley de Gauss. Pero bueno, esto ya lo tenemos y lo hemos obtenido en realidad solo sobre el eje, pero uno se puede imaginar que como esto tiene carga positiva, cualquier carga de prueba que pongamos en el espacio va a sentir una fuerza que lo va a alejar. Si lo colocamos sobre la parte superior, pusimos el disco en z igual a 0, para z positivo esto va a ir hacia arriba, y en z negativos va a ir hacia abajo. La diferencia de los colores son simplemente para remarcar las zonas de z positivo y z negativo. Ahora también esto, no hace falta tener mucha imaginación, pero muy, muy, muy lejos de este disco, lo vamos a ver básicamente como si fuese una carga puntual. Entonces, muy lejos, esto va a tener forma de un monopolo, como si fuese una carga puntual con las líneas de campo que apuntan radialmente hacia afuera. Así que es por eso que dibujé muy cualitativamente estas líneas de campo que se estaban acercando al borde, como más inclinadas hacia afuera. Cosa de que cuando estemos muy lejos, esto se va a ver como una línea de campo radial. Eh, entonces, como el signo de este disco, de la carga superficial, es positiva, las líneas de campo nacen en el disco y se dice que mueren, entre comillas, en el infinito. Ahora, si tenemos un disco con una carga de signo contrario, básicamente lo que va a pasar es que las líneas de campo se van a dar vueltas, las flechas van a apuntar hacia el disco. O sea que cualquier carga a prueba que yo ponga por acá va a sentir una fuerza que le va a traer hacia el disco. Y va a hacer que se choque. Así que la configuración total, que son dos discos, la podemos obtener haciendo superposición. Ponemos un disco encima del otro separados a una cierta distancia d. Entonces, la línea de campo de esta parte van a ir se van a alejar del disco de carga positiva, y este, como tiene carga negativa, las líneas de campo se van a acercar. Y entre medio van a ir líneas de campo de un disco hacia el otro. Esto, digamos, cualitativamente. Eh, Esas son las diferencias de colores que hay. En realidad no tendría que haberlas, pero bueno, es para remarcar la zona superior, la zona intermedia y la zona exterior. Yendo un poco más en detalle, lo que va a pasar, si nos alejamos un poco, lo vemos un poco más de lejos, las líneas de campo sobre el eje de simetría, acá se van a ir hacia infinito, acá van a ir de infinito, se van a ir hasta el disco de carga negativa, y acá van a ir de un disco al otro. Lo mismo va a pasar acá, y desde lejos se van a ir separando. Pero estas líneas de campo que se empiezan a curvar, eventualmente se van a cerrar sobre sí mismas y van a volver sobre el disco van a ir básicamente del disco de carga positiva hacia el disco de carga negativa. Como habíamos dicho antes, las líneas de campo nacen en las zonas donde hay carga positiva y mueren en la zona donde hay carga negativa. Así que estas líneas de campo, por ejemplo, se van a terminar cerrando, pero cada vez más lejos. Salvo quizá la línea justo del eje que va a ir hasta el infinito y hacia el menos infinito. Si uno lo Voy a mira, hacer un comentario acá. sí,
comentario que quería hacer era que, fíjense que las líneas de campo siempre se cierran, ¿no? No hay líneas de campo que están cortadas. Capaz que aparecen en los dibujos algunas líneas donde no se ven que se cierran, pero Andrés contaba recién que esas líneas después, si uno las ve más de lejos, siempre van a cerrar, ¿no? Ese concepto me parece muy importante. Sí, sí, exactamente. Completamente de acuerdo. Es eso lo que pasa. Estas líneas tienen esta acá, no sé si se ve mejor un poco quizá acá. Hay una línea de punto. Esta línea de puntos quieren representar lo que está diciendo justamente Susana. Que esto se va a cerrar, pero cada vez más lejos. Esta como están cerca del disco, es decir, las mostré cerradas acá, pero estas se van a cerrar mucho más lejos, cada vez un poco más lejos. Y bueno, con un poco o no tanta imaginación, esto tiene la pinta medio de un dipolo. Fíjense que acá hay líneas de campo que se van y acá que se cierran, así que esto, muy muy lejos, uno lo podría ver como un dipolo. La zona de campo lejano, que es cuando uno realmente aprecia o puede ver y vale la expansión multipolar, es cuando el punto campo, que está representado acá por esta R chiquita, es mucho más grande. Esta lo tengo al revés, lo voy a corregir después en la diapositiva. Esto tiene que estar al revés, cuando el radio, el punto campo, es mucho más grande que cualquier longitud característica del problema, ya sea la separación entre los discos o la distancia entre discos o el radio de cada uno de los discos. Así que fíjense que la carga neta total del disco que está arriba viene a ser la superficie del disco, que es pi por radio al cuadrado, por sigma. Y la carga total del disco que está abajo tiene el signo contrario. Así que uno lo puede mirar esta configuración como si fuese una carga positiva con este valor acá arriba, donde está el disco superior, y una carga negativa del mismo valor abajo, separadas a una distancia d. Así que uno podría intuir que el dipolo que va a haber, el término dipolar de esta configuración, va a ser básicamente la carga esta multiplicada por la distancia que separa los discos, apuntando en la dirección z. Esto es una manera muy intuitiva de pensarlo. Más adelante vamos a ver al final del ejercicio que esto va a ser realmente lo que vamos a obtener. Así que bueno, vayamos ahora a algo un poco más concreto. ¿Cuál es el campo eléctrico sobre el eje? Que es otra de las cosas que nos pedía el problema. Bueno, el problema 6, como les decía, ya habíamos calculado esto, y el campo eléctrico en el eje Z es sigma sobre 2 epsilon 0 por una función signo, que lo que nos dice es, si Z es positivo, esto vale 1, si Z es negativo, vale menos 1, y esta parte que está acá, este término que tiene esta pinta que está acá. Entonces, empleando el principio de superposición, esto es básicamente, como hicimos en una clase anterior, correrlo a una distancia d sobre 2, estoy poniendo el origen del eje Z justo en el punto intermedio de los discos, así que lo corro uno d sobre 2 para arriba y el otro d sobre 2 para abajo. Entonces este es el campo eléctrico del disco que está arriba, y este es el campo eléctrico del disco que está abajo, con los signos cambiados. Si graficamos esto, vamos a ver que el campo eléctrico toma esta pinta. Tiene esta pinta que se va decayendo, va a z cada vez más grande, esto se va yendo a cero, por esta parte que está acá, esto cada vez lo van matando. Y entre medio, fíjense que entre z menos 1 y z menos 1 medio y z 1 medio, esto toma un valor negativo. Que tenga un valor negativo el campo eléctrico sobre el eje z nos dice que está apuntando desde arriba hacia abajo, es decir, desde el disco de carga positiva hacia el disco de carga negativa, como lo habíamos dibujado cualitativamente al principio. Luego, para valores de z más grandes que la posición del disco de carga positiva, que es z1 medio, esto sigue siendo positivo, lo cual significa que cualquier partícula de carga positiva que pongamos de prueba ahí arriba, se va a ir hacia arriba. Y para z negativos también es positivo, lo que nos dice que también se va a ir hacia arriba, es decir, va a chocar hacia el disco de carga a la placa negativa. Luego también nos pide obtener el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se puede obtener de dos maneras que son exactamente equivalentes. Una es hacer una integral de línea del campo eléctrico con un signo menos, siguiendo una trayectoria en el eje Z.
de eso nos van a aparecer algunas constantes de integración que hay que fijar. Lo que se hace típicamente, en este caso es posible hacerlo, es decir que el potencial muy muy lejos vale 0. Otro modo también es hallar las primitivas del campo eléctrico, de modo tal que cuando le tomemos el gradiente, menos el gradiente nos dé el campo eléctrico. En este caso es simplemente calcular primitivas en derivadas de z. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, quería hacer un comentario acá de que, como decías vos, la elección de que el potencial en el infinito sea igual a 0 se hace únicamente cuando uno no tiene cargas en el infinito. Es decir, esto vale siempre y es la elección más adecuada para el caso donde uno no tiene cargas en el infinito. O sea, no vale esto para el sin hilo infinito o el hilo infinito que habíamos visto en otros problemas anteriormente. Sí, perfecto. Exactamente. Muy buena la aclaración. Bueno, entonces el potencial para esta configuración es esta que está acá. En la línea de arriba puse el potencial correspondiente al disco, a la placa con carga positiva, y en la parte inferior, en esta línea acá abajo, el potencial de la carga inferior, de la placa inferior. Fíjense que si toman la derivada del módulo, les va a dar justamente el signo. El módulo tiene esta forma, esta pinta que está acá, así que las derivadas son de un lado tiene un signo, del otro lado tiene el otro signo, que es lo que da acá. Y esta raíz, cuando uno hace la derivada usando la regla de la cadena, le va a bajar la raíz, y después cuando derive el argumento le va a aparecer el z menos d sobre 2, que es justamente la forma del campo eléctrico como figuraba acá, con los signos cambiados correspondientemente. Algo importante para chequear siempre es que el potencial tiene que ser continuo, el potencial es continuo. No así el campo eléctrico, que puede tomar saltos, como vimos en el gráfico anterior. Bueno, es fácil ver que esto, si evalúan para cualquier valor de z, es continuo, pero no necesariamente es diferenciable. Haciendo un gráfico podemos ver que tiene esta pinta, el potencial eléctrico, fíjense que es continuo para todo z, pero justo en la posición donde están los discos no es derivable, fíjense que hay unos piquitos acá. Esos piquitos que hacen que no sea diferenciable es lo que nos dan el salto en el potencial eléctrico. Algo que suele suceder es que cuando tenemos distribuciones de superficie, de distribución de carga en superficie, se producen saltos en el campo eléctrico. Eso pasa en este caso del disco, en el plano infinito también. Acá superpuse los dos gráficos, el del campo eléctrico y el del potencial. Esto tiene en realidad unidades distintas. Yo puse acá unidades arbitrarias para graficarlo, pero para marcar que justo todo da consistentemente. Justo los puntos donde hay discontinuidades en el campo eléctrico, que es las líneas azules, es donde el potencial no es diferenciable. Bien, por ahora nada más. Así que ahora, bueno, lo que nos falta hacer es hallar la expansión multipolar del potencial, que está acá. Tenemos que hacer una aproximación de Taylor, una expansión en serie de potencias, para puntos campos, es decir, puntos Z, que estén muy lejos de la configuración de cargas. Es decir, Z va a ser mucho más grande que D y mucho más grande que R, donde D es la separación de entre discos y R es el diámetro de los discos. Como había mostrado Susana en el caso anterior, el potencial, la expansión multipolar del potencial tiene típicamente esta forma, una constante, que eventualmente uno podría elegirla, si no hay cargas en infinito, se puede elegir a 0. Igual de todos modos esa constante no importa, porque como tomamos el gradiente para obtener el campo eléctrico, esto vuela, así que no nos interesa demasiado, salvo para temas de continuidad del potencial. Después un término monopolar, que es Q sobre R, un término dipolar, que es el dipolo, producto escalar con el punto campo, y que va como 1 sobre R, acá me está faltando 1 sobre R cubo. Sí, estas potencias están mal también. Sí, esto es un cubo, disculpen, eso lo voy a Sí, corregir sí, también. es un Porque el cubo. dipolo decae como 1 sobre R cuadrado en el potencial.
O sea, si se fijan acá está mal porque dice R sobre R cuadrado, debería ser R sobre R cubo para que todo esto vaya como 1 sobre R cuadrado. Si no, tendría el mismo decaimiento que el término monopolar. Y un cuadrupolo que no nos va a interesar en esta materia, pero decae como 1 sobre R cubo. Bueno, como habíamos hablado al principio, nuestra intuición nos dice que el dipolo debería tener esta pinta que está acá, donde Q por D por Z, donde Q es la carga total del disco. Así que acá tenemos que hacer este tipo de expansiones para obtener la expansión multipolar. Adelantándome un poco a las expresiones que van a aparecer, lo que vamos a necesitar son expansiones de funciones, expansiones de Taylor, que tengan esta pinta que está acá, una especie de un polinomio de grado 2 con coeficientes constantes alfa y beta a alguna potencia. Después vamos a ver cómo, identificando inteligentemente quién es alfa, quién es beta, quién es x y quién es p, eso se va a corresponder con las funciones que nos van a aparecer en el potencial. La expansión de serie de Taylor hasta orden 2 de esta función que está acá, alrededor de x igual a 0, tiene esta forma que está acá. Todo esto es constante, p es el exponente, x hasta orden x cubo. Esto lo pueden hacer a mano. Un comentario, hay una página que pueden usar gratis, capaz que ya muchos la conocen, pero si no, se las menciono, que se llama Wolfram Alpha. En el PDF acá van a encontrar que está el link. Y en diapositivas aparte, si hacen clic acá cuando dice sintaxis, van a ir a cómo tienen que escribir, cómo es la sintaxis de matemática, para pedirle que haga una expansión de Taylor. No voy a entrar en detalle acá, pero bueno, sepan que acá en el PDF pueden ir. Así que, recordando cómo es la forma del potencial, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a expandir el potencial para obtener términos que tengan esta pinta que está acá, 1 sobre el módulo de z, 1 sobre el módulo de z menos d sobre 2, y 1 sobre z más d sobre 2. Pero esto no es suficiente porque nosotros lo que queremos es términos que caigan directamente como 1 sobre z, 1 sobre z cuadrado, 1 sobre z cubo, para poder identificar las contribuciones monopolar, bipolar o la cuadrupolar, que no lo vamos a ver. Así que luego vamos a tener que hacer otra segunda expansión de Taylor, donde ahí sí vamos a obtener términos que dan 1 sobre z, 1 sobre z cuadrado. Fíjense que mirando el potencial se puede ver que en cada una de estas líneas podemos sacar de factor común el término que tiene el módulo. En la línea que está arriba podemos sacar como factor común menos el módulo de z menos d sobre 2, y en la línea que está abajo el módulo de más z más d sobre 2. Si hacemos eso en la línea que está arriba, nos va a quedar este término que está acá, donde, bueno, aparece un 1, obviamente, porque estamos sacando factor común esto, y si se fijan adentro de esta raíz, si sacan esto para afuera, como módulo en la raíz, le va a quedar este coso al cuadrado con la raíz, lo cual es exactamente la definición del módulo. Así que lo que aparece es sacar un 1, y r dividido este paréntesis que está acá. Si uno mira con cariño, la raíz que está acá, tiene la pinta de las funciones que expandimos Taylor anteriormente, si uno identifica adecuadamente cada una de las constantes. Acá lo puse uno al lado del otro para que se vea un poco más claro. Fíjense que acá hay una raíz, así que podemos identificar el p con un 1 medio. No hay término lineal en alguna variable, así que podemos poner alfa igual a 0. Si elegimos beta igual a 1 y x igual a esta cosa que está acá, pero sin los cuadrados, es decir, r, z menos d sobre 2, esto tiene justo la pinta que nos interesa. Y el régimen que estamos interesados es cuando z es muy, muy grande. Así que esto, si z es infinito, o mucho más, al menos mucho más grande que d y que r, esto se va a 0. Así que la expansión para z grande es lo mismo que hacer la expansión de esta cosa que está acá para x chiquito. Y algo completamente análogo ocurre con la segunda línea del potencial, donde tiene algunos signos cambiados. Por ejemplo, acá hay un más, este iba a seguir siendo un más, pero sacamos un factor común, más z, más módulo de z más d sobre 2 en vez de menos d, qué sé yo, pero es todo bastante análogo. Acá se lo junto todo las dos expansiones con los signos más y menos, para no aburrirse, cualquier cosa nos consultan para ver los detalles.
pero a lo que tendrían que llegar, haciendo las identificaciones correspondientes anteriormente, a la expansión de Taylor de esta pinta. 1 más esta cosa que está acá. Así que cada una de las líneas del potencial tiene una con un menos, todos los signos que están acá arriba, y la otra parte con un más, todos los signos que están acá abajo. Así que este 1 se cancela con este 1, y este menos transforma un menos en un más, y qué sé yo, y tiene esta pinta. Así que todo este coso que está acá se transforma en esto. Y el potencial para z muy grande nos queda con esta forma, donde cada una de estas líneas que están acá, de estas líneas del potencial, líneas me refiero a las líneas de las ecuaciones, queda así. Así que el potencial completo tiene esta forma. Ya hicimos una expansión para z grande, pero fíjense que todavía no llegamos a lo que realmente queremos. Lo que nosotros realmente queremos es una expansión en 1 sobre r a la alguna potencia, o en este caso, como estamos parados solo sobre el eje, 1 sobre z a la alguna potencia, para poder identificar monopolos y cuadrupolos. Esto no tiene exactamente esa pinta. Así que ahora lo que vamos a querer hacer es hacer otra expansión de Taylor nuevamente en cada uno de estos términos que están acá. Y ver si se parecen, vamos a ver qué se parece de nuevo a la función que habíamos expandido antes. Fíjense que el módulo, por definición, es este coso al cuadrado, raíz cuadrada. Si sacamos de factor común z, vamos a ver que nos queda esto que está acá. Nos queda un 1 porque sacamos de factor común el z, y esto nos queda dividido z, d sobre 2 dividido z de vuelta. Todo esto al cuadrado. Si expandimos este cuadrado, nos queda 1 menos d sobre z más un cuarto d al cuadrado sobre z al cuadrado. De vuelta, si lo miramos fijo, el término acá que está en rojo, se puede identificar con la función que expandimos Taylor. En este caso, eligiendo p igual a menos un medio, porque la raíz está acá abajo. En este caso, sí hay un término lineal en alguna variable, entonces vamos a elegir que es el alfa es un menos 1, el beta es un cuarto, y lo que vamos a elegir como x va a ser d sobre z, que nuevamente, para z muy muy grandes, mucho más grandes que d, todo este cociente se va a 0, es decir, es equivalente a una expansión de Taylor para la variable x alrededor de 0. Nuevamente lo mismo ocurre para la segunda el otro término del potencial, pero cambiando algunos signos. Si juntamos todo, nos queda que cada uno de los términos que son 1 sobre módulo de z más menos d sobre 2 va a ir como esta pinta. Habíamos sacado de factor común un 1 sobre módulo de z, y entre paréntesis nos queda esto que está acá. Y esto ya sí tiene una pinta que es la de una expansión multipolar. Fíjense que como justo estos términos tienen signos opuestos, la parte que correspondería al monopolo se cancela y nos queda un término que va como 1 sobre z por 1 sobre el módulo de z. Si juntamos todo, la expansión para z grande del potencial tiene esta pinta donde acá hay una función signo. Esto viene de que acá tenemos un módulo y acá no tenemos un módulo. En conclusión nos queda esto que está acá. Fíjense que esto va como 1 sobre z cuadrado, que es justo la forma funcional que tiene un dipolo. Fíjense además que no hay término que vaya como 1 sobre z, o sea, no hay monopolo. Eso es coherente con el hecho de que tenemos dos placas iguales, pero una tiene densidad de carga positiva y otra densidad de carga negativa. Si hiciésemos una integral, una superficie Gauss que encerrara todo, la carga encerrada neta sería 0. Y fíjense, acá volví a escribir lo mismo que teníamos antes. Fíjense que acá nos queda justo armado algo que tiene la pinta de pi por r cuadrado por sigma, que es justo el Q, o la carga total, el módulo de la carga total de cada una de las placas. Así que esto es un Q. Y acá hay un D, que es la separación que hay entre los dos discos. Así que esto es justamente el monopolo que habíamos intuido al principio de la clase. Así que todo cuadra, esto realmente lejos se ve como un cuadrupolo. Acá estamos calculando simplemente el eje, el potencial a lo largo del eje Z, pero bueno, esto también con más tecnología, como la que se va a aprender en teoría 1, pueden obtener el campo y el potencial en todo punto del espacio. Así que bueno,
Este es el fin de la clase y también es el fin de la guía. Con esto ya liquidamos toda la guía 1. Espero que se haya entendido. Si no, bueno, como siempre nos consultan. Tenemos consultas el lunes a las 7 de la tarde. ¿Algún comentario, Susana? Una última aclaración, sí, Sí. que dijiste en un momento que el campo era de un monopolo o de un cuadrupolo, te confundiste un poco, y no, la idea de esta configuración de cargas es un dipolo, ¿sí? Ah, Y las ecuaciones se ven bien, que queda como el campo de un dipolo. Son tipo de sí, palabras, te digo porque perdón. lo Si escuchamos dije muchas cuadrupolo, veces. estaba pensando en realidad un dipolo, no, un error. Pero sí, es eso. Claro, fíjense que claramente acá en la ecuación 19 se ve cómo es el campo de un dipolo, ¿no? Es Ujú. un ejemplo Sí, hermoso del campo de un dipolo. exactamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.